orar y poner en las manos del Señor este tiempo, que podamos poner toda nuestra atención, y no solamente atención, pero toda la disposición de nuestro corazón para recibir lo que Dios nos quiere decir. Vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar en este servicio. Gracias por la vida de Vero, por su fidelidad hacia ti, por la oportunidad que le das hoy en esta noche de impartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú estés tomando el control de cada lugar donde este mensaje está siendo transmitido, Señor. Sea en una casa, sea en un hospital, sea, Señor, en la calle, sea, Señor, en un cuarto, donde esté este mensaje, Señor, que tú estés tomando el control del lugar y de los corazones presentes, para que podamos recibir tu palabra, que podamos ser tierra fértil y que puedas producir en nosotros, Señor, frutos de 100 por 1, Señor, de lo que hoy estás sembrando en nosotros. Guía las palabras de Vero, Señor, que pueda ser, Señor, fiel a lo que el mensaje que tú le has dado para este momento, para tu pueblo, Señor. Bendice su vida, su familia, su ministerio, Señor, y úsala conforme a tu perfecta voluntad y en tu poder en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, buenas noches, amada Iglesia Cristiana de Paz. Buenas noches a todos los que están viéndonos. Qué placer tan enorme es que juntos podamos aprender un poco más de la palabra y del plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y esta noche vamos a hablar de algo sumamente importante, algo que debería ser una constante en nuestra vida como cristianos, algo que necesitamos otorgar diariamente y algo que no es necesario ser otorgado diariamente por Dios y por los que están a nuestro alrededor. Y es una de las bases de nuestra fe, es un fundamento de nuestra fe. Y sí, muchos estarán pensando ya de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del perdón. Y para hablar del perdón, en esta noche vamos a hablar de 4 ideas falsas de lo que es el perdón. Porque muchas veces nos ayuda a entender que no es algo para poder entender que sí es. Entonces, en esta noche vamos a ver 4 ideas falsas de lo que es el perdón. Y lo vamos a ver a través de la vida del rey David, de este personaje tan maravilloso, de este hombre conforme al corazón de Dios, que su historia fue plasmada en la Biblia. Y vamos a ver junto con él, conforme él fue viviendo una parte muy difícil en su vida, 4 cosas que no son el perdón, pero vamos a ver en su vida cómo se veía el perdón y eso cómo se puede aplicar a nuestras vidas. Si ustedes recuerdan, ustedes van a poder encontrar la historia del rey David en Primera de Samuel a partir del capítulo 16. Pero no vamos a meternos en toda la historia, vamos a recordar muy rápido. Pero antes de entrar en la vida del rey David, vamos a recordar, ¿qué es el perdón? Pues el perdón es no castigar, no cobrárselas, no vamos a ver cómo lo hacemos. El perdón es no cobrarnos, no castigar a quien nos ofendió. Recuerden eso porque lo vamos a ver a lo largo de la prédica. El perdón es no castigar, no cobrar. Bueno, pues para recordar quién fue David. David fue un pequeño pastor de ovejas que un día, yendo a llevar comida a sus hermanos que estaban en el campo de batalla, se encontró con que había un gigante que estaba amenazando al pueblo de Israel. Y él dijo que quien pudiera vencerlo, él y todo su ejército se rendiría. Que el que ganara, todo el ejército ganaba. Entonces David, siendo solo un niño aproximadamente de 14 años, un poco más, un poco menos, no sabemos bien, se enfrentó a este gigante y lo venció. Y después de eso se le promete la hija del rey, Saúl. Pero tenemos que tomar muy en cuenta que antes de que David enfrentara a Goliat, él ya había sido ungido como el próximo rey de Israel. ¿Qué es ser ungido? Bueno, Samuel, que era el juez en ese tiempo y sacerdote principal, fue con él, puso aceite en su cabeza, que era una representación de que era el escogido de Dios para ser el siguiente en el reino. Probablemente cuando David se enfrentó a Goliat, Saúl ya sabía que David había sido ungido por Samuel. Probablemente Saúl ya sabía que él era su sucesor, pero Saúl, que es nuestro otro personaje, estaba muy celoso de David después de que él mató al gigante. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a querer mucho a David.
La gente gritaba, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y su corazón se empezó a llenar de celos y de coraje contra David. Y aquí es donde va a empezar nuestra historia. Vamos a ver cómo fue que David tuvo que empezar a perdonar a Saúl, porque Saúl empezó a actuar en contra de David. Les pido que me acompañen por favor con sus Biblias al primer libro de Samuel en el capítulo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 18 y versículos 7 a 9. Dice la palabra de Dios. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ese día Saúl empezó a mirar mal a David. Y después, pues Saúl había prometido que a que mataba a Goliat le tocaba casarse con su hija. ¿Y a quién le tocaba a su hija? Pues a David. ¿Cómo se llamaba su hija? Mical. Entonces, ¿cuál fue la condición que puso el rey Saúl para que David se casara con Mical? Vamos al mismo capítulo, pero al versículo 25, 18-25. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Saúl quería que él, al ir a conseguir la dote para casarse con su hija, lo matara, porque él no quería que David tomara su reino, porque ella veía a David con malos ojos. Toda la intención de Saúl era que mataran a David. Pero ¿qué hace David? David va y pelea contra los filisteos, consigue los 100 prepucios, se va y pelea contra otros filisteos, y mientras más se peleaba, mejor le iba a David, y mientras mejor le iba a David, la gente lo quería más. Entonces Saúl se enojaba más y más y más contra David. Y entonces aquí entra un punto muy difícil en la vida de David, porque Saúl empieza a perseguirlo. Saúl lo quiere matar. Y su hijo Jonathan y su hija Mical ayudan a David a escapar, porque Saúl quiere matar a David. Lo ayudan a huir, y cuando huye, su hija Mical hasta pone una figura en la cama con una estatua y con pelo de cabra para figurar que era David, que estaba enfermo. Cuando lo llegan a matar, pues no, había una estatua. Y incluso Saúl manda mensajeros a espiar la casa de David para que lo maten. Pero entre su cuñado y su esposa lo ayudan a escapar, y entonces él tiene que huir del reino. Después de tener tanta fama, después de tener tan buena vista por el pueblo, él tiene que huir porque su suegro y su rey desean matarlo. Y entonces, estando fuera, ya que huyeron, ¿qué es lo que pasa? David se tiene que esconder afuera del reino, y Saúl va a perseguirlo, y cuando lo va a perseguir, están en un campamento, y vamos a ver qué pasa según la palabra de Dios. Primera de Samuel 24, vamos a Primera de Samuel 24, del versículo 1 al 7 y después al 10. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las carras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Pausa. Esta frase de entró a una cueva para cubrir sus pies es la forma amable de decir que entró a una cueva a hacer del baño. Tenía que hacer sus necesidades fisiológicas y estaba en la cueva haciéndolas. Entonces, imaginemos la escena. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, David y sus amigos estaban en la misma cueva viendo lo que estaba haciendo Saúl, pero más atrás Saúl no los podía ver. Imagínense, él se metió a la cueva para que no lo vieran y lo estaban viendo sus enemigos. Entonces los hombres de David le dijeron,
He aquí, el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Saúl llevaba su manto. Estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Su manto estaba aparte para no ser manchado. David entró muy sigilosamente y con su cuchillo rasgó un pedazo de ese manto. Y dijo a sus hombres, después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Saúl entró, hizo lo que fue a hacer, le cortaron un pedazo de su manto y ni cuenta se dio. Su vida había sido perdonada y ni cuenta se dio. Entonces dice el versículo 10, he aquí, ¿han visto hoy tus ojos? Entonces no se dio cuenta. Y después David le hace ver que él le perdonó la vida. Y en el versículo 10 dice, he aquí, ¿han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva? Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es el ungido de Jehová. David se encontró en una encrucijada en una cueva. Tenía dos caminos. Uno era perdonar, el otro era vengarse. Si se vengaba tenía todo el derecho porque Saúl lo había querido matar. Y pues él ya había sido ungido como rey. Hasta cierto punto tenía el derecho porque era el que seguía. Pero decidió perdonar y respetó a Saúl. Pero le hizo ver, te estoy perdonando. Y aquí vamos a entrar a nuestra primer falsa idea de lo que es el perdón. Una falsa idea de lo que es el perdón es, no perdono porque no lo siento. Muchos de nosotros decimos, yo no voy a perdonar, sería muy hipócrita de mi parte perdonar a alguien a quien yo no siento. Me ha dañado, lo he dañado, nos hemos dicho, y yo no voy a ser hipócrita. Yo no voy a ser falso, yo no voy a ser falsa, porque eso no le agrada a Dios. Pero ¿saben algo? El perdón no es un sentimiento. Entonces, no podemos basarnos en lo que sentimos para perdonar o no. El perdón es una decisión. Nosotros no podemos decidir si perdonamos o no en base a lo que sentimos. Tampoco vamos a decir que nuestros sentimientos nos dirigen. ¿Por qué? Porque el perdón es una decisión. Recordemos cuál es el significado del perdón. El perdón es no castigar, no cobrarse una deuda. David no castigó a Saúl en ese momento. ¿Ustedes no creen que quería? ¿Por qué se acercó David a rasgar un pedazo del manto de Saúl? Quería demostrarle que él podía. Quería demostrarle que su mano podía quitarle la vida. Pero David no se dejó llevar por sus sentimientos. Dice la palabra, reprimió a sus soldados. Pero antes de reprimir a sus soldados, se tuvo que reprimir él. David no se dejó guiar por lo que sentía. Nosotros no podemos dejarnos guiar por lo que sentimos para perdonar o no. Dios nos manda a perdonar y perdonar es no castigar, no cobrar. Yo sé que esto es difícil porque sentimos una lucha tremenda. Porque a veces se acerca a esa persona, o escuchas que habla por teléfono, o se ves que ya va a ser su cumpleaños, o cualquier otra cosa te lo recuerda, y tu pancita, ¡uy! Todos sabemos cómo se siente eso aquí cuando sabes o ves a alguien que te ha dañado. Pero cuando tú sientes eso aquí, cuando tú sientes esto aquí, no te cobres, no castigues, no te dejes llevar por tus emociones. Y si tus emociones te están jugando un juego que te dicen, tú no lo puedes perdonar, tú no la puedes perdonar, entonces esa es la excelente oportunidad de rendir a Dios nuestros sentimientos, de rendir a Dios nuestras emociones. Hay un versículo que para mí ha sido muy, muy importante en mi vida. Quiero que me acompañen a Primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20.
20. Y se los voy a leer en una traducción, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. La Valera dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Mi hermano, mi hermana, tú podrás sentirte muy mal, podrás sentirte enojado, triste, airado. Y tal vez eso te da en tu mente permiso para no perdonar porque no quieres ser hipócrita. Pero ¿sabes algo? Mayor que nuestro corazón y mayor que nuestros sentimientos es Dios. Dios es mayor de todo aquello que podamos sentir. Rinde tus sentimientos al Señor. Y yo te quiero aquí exhortar a que, dice, si estás sintiendo, pero estás cobrando, quiere decir que no has perdonado. Pero si estás sintiendo, pero no estás cobrando, de verdad, estás en el trabajo de perdonar. Estás perdonando. Y cuando sientes que no has perdonado, pero tú no has cobrado esa deuda, pero tú no has castigado por esa ofensa, permanece en fe de que lo estás haciendo. Persiste en fe. Entonces, la primera cosa es, no perdono porque no lo siento, pero esa es una idea falsa. Seguimos con nuestra historia. David le perdona la vida en ese momento a Saúl. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos al versículo, al 1 de Samuel otra vez, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 44. Dice que aquí David ya conoció a Abigail, esa es otra historia que después podremos platicar, pero la palabra nos dice en el versículo 44, porque Saúl también tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, ella y Abigail, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Laís, que era Galim. Bueno, David le acaba de perdonar la vida a Saúl. ¿Y qué hace Saúl? Regresa a su reino, toma a Mical, que es la esposa de David, y se la da a otro hombre. Le quita a su esposa, y se la da a otro hombre. ¿Por qué hace esto Saúl? Porque Saúl tiene la firme intención de que David no llegue al reino, porque su hija era el canal para poder reclamar ese reino. Saúl está empeñado en hacerle la vida imposible a David y en que no llegue al reino. Y esto nos da entrada a la segunda falsa idea de lo que es el perdón. La segunda falsa idea es, el perdón va a cambiar las cosas. Muchos de nosotros perdonamos con la motivación de que a quien estamos perdonando cambie su forma de ser con nosotros, quite esas ofensas y los trate de manera diferente, pero siendo reales. Eso pasa en las películas, cuando el héroe perdona al malo y el malo se vuelve bueno y a dejar todo felices y contentos. Eso pasa en las películas. En la vida real no es así. Vivimos en un mundo caído, donde la gente que te ofende posiblemente te volverá a ofender, igual que tú y yo lo hacemos. Te ofendemos una y otra vez. Es una falsa idea creer que si yo perdono, tengo el derecho de exigir que las cosas ya no pasen igual. Porque, ¿saben algo? No es cierto. Muchas veces nos van a ofender. Muchas veces nos van a seguir dañando. Igual hacemos nosotros. No podemos perdonar con la idea de que las cosas van a cambiar. Yo me imagino que David, después de que perdonó la vida de Saúl en aquella cueva, pensó, no, después de esto Saúl se va a dar cuenta que yo sí lo quiero, Saúl se va a dar cuenta que sí soy un buen yerno, Saúl se va a dar cuenta que yo lo respeto y las cosas van a mejorar en nuestra relación. ¿Y de qué se entera? Que el rey y su suegro le da su esposa a otro hombre. Imagínense, la que era su esposa ya no es porque fue dada a otro. Las cosas no mejoraron, no cambiaron. Y entonces, el que las personas te sigan fallando, la verdad, es inevitable. Y ni el poder del perdón nos va a librar de eso. Con Jesús pasó igual. Vamos a Juan 15:20, por favor. Juan 15:20 dice.
palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? A mí me han perseguido y yo los amo, los he perdonado. ¿Qué les pueden esperar ustedes? Que los persigan, que los sigan ofendiendo, que sigan dañándolos. Esa es una realidad, mis amados hermanos. Pero cuando tú perdonas esperando que las cosas cambien, es ponerte expectativas falsas. Este es lo peligroso de esta falsa idea, que cuando yo perdono y digo, ahora sí ya van a cambiar las cosas, y no cambian, estamos entrando directito a un cuarto lleno de decepción. Te estás exponiendo a que tu corazón vuelva a ser dañado. Y lo peor de todo, te estás exponiendo a que tu corazón se vuelva un jardín lleno de amargura. ¿Por qué? Porque tú estás pensando que si perdonas, las cosas van a cambiar. Pero si no son así, entonces el corazón se va amargando y se va amargando y se va amargando. Tenemos que perdonar igual que Cristo lo hace, sin esperar que la gente cambie, sin esperar que la situación cambie. Si pasa, gloria a Dios. Y si no pasa, gloria a Dios, porque entonces tenemos más de dónde estar dependientes de Cristo. No podemos basar nuestro perdón en esperar que las otras personas cambien. David lo pasó, Saúl no cambió. También nosotros tenemos que tomar una postura de seguir perdonando, aunque las cosas no cambien. Y entonces, seguimos la historia. Ahora vemos en el capítulo 26 de Primera de Samuel. Vamos a regresar a Primera de Samuel. En el capítulo 26 vemos cómo David tiene una nueva oportunidad de vengarse de Saúl. Vemos cómo Dios vuelve a presentar una ocasión donde David puede vengarse o perdonar. En esta ocasión, Saúl está buscando desesperadamente a David para matarlo otra vez. ¿Y qué es lo que pasa? Ponen un campamento, se dan cuenta David y sus amigos. David y su amigo Abisai van hacia el campamento donde en medio está la tienda del rey, que está rodeado de guardias, están durmiendo y entonces se meten muy sigilosamente. ¿Se han dado cuenta que estos hombres eran muy sigilosos? No hacían ruido. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor hizo caer en un sueño muy profundo a Saúl y a toda la compañía. Y Abisai le dijo, este es el momento, ahorita puedes matarlo, toma en tu mano la vida de Saúl y véngate. Tenía todo el derecho, ya lo estaba intentando matar, había quitado a su esposa, pero ¿qué dice David? No lo vamos a tocar, no le vamos a hacer nada. Toma el cántaro de agua que está en la cabecera de Saúl y vamos a tomar su lanza. Fíjense qué cerca estuvieron. Tomaron el jarro, tomaron la lanza y salieron del campamento, y cuando estaban lejos del campamento, desde una montaña empezaron a gritar, a ver, ¿quién agarró la lanza y el jarro? Y se despiertan y así de que, ¿cómo? Se dan cuenta que alguien entró hasta la tienda del rey y sacó eso. Y se dan cuenta que pudieron haber matado al rey. Saúl sabe que ese es David. Y le dice Saúl, ¡ay, qué bueno eres, hijo mío David! Gracias por perdonarme. Y David le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué mal te he hecho? Y entonces, aquí entramos a nuestra les pido que vayamos a 1 Samuel 26, 25, antes de entrar a nuestra falsa idea de lo que es el perdón. 1 Samuel 26, 25, dice la palabra de Dios. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Vemos que Saúl no entiende, pero vemos que David lo vuelve a perdonar y entramos a nuestra falsa idea de lo que es el perdón, que es perdonar es olvidar. Ahí mismo, vamos ahora al capítulo 27, versículo 1. Dice, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada,
Por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de esa mano. Perdonar es olvidar, es una falsa idea. Perdonar no quiere decir que olvidemos. David no olvidó todo lo que Saúl había hecho contra él. David no olvidó todas esas veces que Saúl aventó una lanza sobre él para clavarlo en la pared. David no olvidó todas esas veces que Saúl lo persiguió. David no olvidó que Mical, su esposa, le fue quitada por su propio suegro. David no lo olvidó, pero eso no lo amargó. Una falsa idea que tenemos es que perdonar es olvidar. Y entonces nos frustramos, porque como no olvidamos, sentimos que no hemos perdonado. Pero no, incluso Dios cuando nos perdona, no olvida lo que hemos hecho. Acompáñenme por favor al Salmo 103:12, para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Salmo 103:12. Dice la palabra de Dios: cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios, cuando nos perdona, no olvida nuestros pecados. Dios aleja del oriente al occidente, los entierra en el fondo del mar. No los olvida, pero no nos los recuerda. Recordemos, no olvida nuestros pecados, pero tampoco los recuerda. Nosotros no tenemos por qué olvidar las ofensas que nos han hecho, pero no tenemos por qué recordarlas para alimentar amargura o para alimentar cosas feas en nuestro corazón o para vengarnos. Porque Dios no permite que olvidemos. Dios es Dios y Dios podría hacer que perdonando, Él borrara nuestra mente y quitara de nuestra vida todas esas cosas horribles que nos hicieron. Pero ¿por qué Dios no lo permite? Porque Dios quiere que recordemos para que ayudemos a restaurar a otros. ¿Qué mejor recordar lo que nos hicieron y cómo nos restauró el Señor para ayudar a restaurar a otros? Para saber cómo se siente alguien más que está pasando por lo mismo que nosotros pasamos. Dios no nos culpa por no olvidar, pero Dios quiere que utilicemos nuestras vivencias, nuestro recuerdo para que Él sea glorificado. Si Dios ha permitido que tú pases por todas esas cosas que te han herido, por todas esas cosas que te han lastimado, es para que glorifique su nombre en Dios me restauró, Dios me perdonó, Dios me sacó. Y tú no vas a quedar en esto si te pones en las manos de Dios. Todo lo que te ha pasado puede ser usado en las manos de Dios para su gloria. Perdonar no quiere decir que olvides, pero recordarnos para glorificar a Dios por medio de la restauración de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Y entonces, por último, ya vimos que Saúl se regresó a su casa. Ahí Saúl, cuando ya se entera que David ya se fue, deja de perseguirlo, porque Saúl piensa, ya me deshice de él. David queda exiliado por decisión propia, tiene un ejército, se dedica a trabajar para alguien más y David atraviesa por una de las partes más oscuras y más difíciles de su vida, entre las dos glorias, la gloria de haber matado a Goliat y la gloria de ser rey. David no sabe que va a llegar a ser rey. David solo sabe que está lejos de casa, que está lejos de la vida que conoció, que David se ha portado bien y ha perdonado a alguien una y otra vez. Alguien a quien él amaba, alguien a quien David amaba a su familia. Una era su esposa, el otro era su mejor amigo. David está en medio de obscuridad y pareciera que mientras más perdona, peor le va. Pareciera que mientras más suave su corazón, más duro lo trata la vida. Pero ¿qué pasa? David confía en el Señor y David confía en que Dios tiene su vida en sus manos. David confía en que él no tiene que vengarse de Saúl. Saúl, después de esto, pelea contra filisteos y tiene un triste fin. ¿Cuál es su fin? Al verse atacado, pone su espada y para que no lo maten los filisteos, él se echa sobre su espada.
él se mata. Saúl, ni queriéndose vengar, Saúl, aún siendo perdonado una y otra vez, no puede conocer la gracia, porque cierra su corazón, se pone duro y cree que su causa vale la pena, cree que su causa de vengarse de David, cree que su causa de matar a David, cree que el defender su trono vale la pena, y acaba muerto por su propia mano. Podemos ser un David o podemos ser un Saúl. Y aquí entramos en nuestra última y cuarta idea falsa de lo que es el perdón. Todos creemos que el perdón es un proceso, pero no es cierto. ¿Recuerdan nuestro primer punto? El primer punto decía que el perdón es una decisión, no es un proceso, porque ¿saben algo? El proceso nos da el chance de decir, estoy en el proceso de perdón y entonces pues puedo vengarme, puedo hacerle la vida imposible, o puedo hacerle caras, o puedo, y nos da permiso de cobrarnos tantito, o de cobrarnos hasta que creemos que ya es suficiente, porque nos justificamos en que el perdón es un proceso, pero no es un proceso. El perdón es una decisión. Y para muestra es a lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo no dijo, los voy a perdonar con un proceso de perdón. No, Cristo subió a la cruz y murió una vez por nuestros pecados y ahí nos otorgó perdón. Vamos, para comprobar esto les pido que vayamos a 1 de Pedro 3:18. 1 de Pedro 3:18. Dice la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Cristo murió una vez. Cristo no dijo, estoy en un proceso de perdonar a la humanidad. Es que todavía no lo sé si lo merecen o no. Es que yo recuerdo cuando hicieron esto. No, Cristo se subió a esa cruz y nos perdonó una vez y total. El proceso es la restauración. Lo que sí es un proceso es la restauración en las manos de Dios. Les pido que regresemos ahora a 2 de Samuel, capítulo 2. Cuando David se negó a guardar rencor y cuando David aceptó perdonar a Saúl todo lo que le había hecho, entonces Dios restauró el corazón de David. Si ustedes ven en sus Biblias, el primer capítulo de 2 de Samuel, el título es David oye de la muerte de Saúl. Y después van a ver abajo, David endecha a Saúl y a Jonatán. ¿Qué es esto? Que David le compone una canción de luto y de honor a Saúl y a Jonatán. Fíjense, David, pudiendo haberse sentido alegre, pudiendo haber danzado porque su enemigo por fin había sido muerto, ¿qué hace? Compone una canción diciendo cuánto lamenta que Saúl y Jonatán hayan muerto. Y una canción de honor. Y entonces vemos en el capítulo 2, versículo 1, después vamos al 4. 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo a Hebrón, vamos al versículo 4. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Porque cuando Saúl se echa sobre su espada, se echa su escudero sobre su espada también. ¿Y qué es lo que hacen los filisteos? Le cortan la cabeza, se llevan la cabeza a sus templos paganos, andan haciendo fiesta con la cabeza de Saúl y cuelgan los cuerpos en un muro para humillarlos. Y entonces estos valientes lo que hicieron fue quitaron los cuerpos, quemaron los cuerpos, tomaron las cenizas, los huesos y los sepultaron para honrar al rey, al que era el ungido de Jehová. ¿Y cuál es la respuesta de David a estos hombres? Vamos al versículo 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, que fueron los que sepultaron a Saúl, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole
sepultura. Y entonces David hasta los bendice, dice el versículo 6. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Aquí vemos una muestra de cómo David no se amargó, de cómo el perdón que David otorgó a Saúl permitió que Dios lo restaurara, y esa restauración lo llevó a ser rey, lo llevó a tener un corazón limpio, lo llevó a ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Perdonador. ¿Cómo era el corazón de David? Perdonador. ¿Cómo puede ser nuestro corazón para ser un corazón conforme al corazón de Dios? Puede ser un corazón perdonador. Hermano, hermana, ¿quién te ha lastimado? ¿Quién te ha hecho algo? ¿Quién te ha herido una y otra vez? ¿A quién tienes tú en tu mente que a pesar de que lo has perdonado muchas veces, parece que eso no le importa y sigue haciéndolo? Este es el día en que tú puedes tomar la decisión de perdonar. Este es el día en que tú puedes pedirle a Dios que te haga un corazón conforme al suyo. Yo te invito a que tomes la decisión de perdonar. No por lo que sientes, no esperando que la otra persona cambie, no esperando que las cosas se arreglen, no creyendo que esto va a sanar una relación, no atándote y anclándote a la idea falsa de que este es un proceso y dándote perdón a revolcarte en tu amargura. No, sino perdonar como Cristo nos ha perdonado. Para terminar, les invito a que vayamos a Colosenses 3:13. Es el último texto que tocamos hoy. Colosenses 3:13. Dice la palabra del Señor: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonemos como Cristo perdonó. ¿Cómo te perdonó a ti Cristo? Tal vez no olvida lo que tú hiciste, pero te alejó de tu pecado y no te lo recuerda. No lo recuerda para dañarte, no te recuerda para echártelo en cara, no te lo recuerda para lastimarte. Cristo no es así. ¿Cómo te perdonó Cristo? Cristo te perdonó aún sabiendo que le ibas a volver a fallar. Cuando se subió a la cruz, se subió sabiendo que mañana vamos a hacer cosas que lo van a lastimar, y aún así otorgando su perdón. Cristo nos perdonó sabiendo cómo éramos. Esta es la oportunidad de tener un corazón conforme al Señor. Con esa decisión, toma hoy la decisión y te invito a que oremos. Te invito a que oremos y que pidamos perdón a Dios por lo que no hemos perdonado, y fuerza al Señor para poder tomar la decisión de perdonar a aquellos que no hemos podido perdonar. Porque sabes algo, mi hermano, sabes algo, mi hermana, tú también necesitas perdón. Yo también necesito ser perdonada por otros, porque yo también he ofendido, y mucho, a la gente a la que amo, a la gente que está a mi alrededor. Tú y yo necesitamos perdón. Oremos. Mi amado Señor, Creador del cielo y de la tierra, Dios grande y poderoso, Señor misericordioso y perdonador, el que todo lo sabe y a quien todos ama, Señor. Gracias te damos por ese sacrificio en la cruz. Gracias por tu decisión de subirte a esa cruz, aún sabiendo quiénes somos, Señor. Gracias, mi amado Jesús, porque tú decidiste perdonarnos, porque no fue en base a lo que sentías, Señor, porque, Señor, te hemos ofendido tanto, porque, Señor, te hemos traicionado tanto, porque, Señor, hemos hablado y hecho tantas cosas en contra tuya, Señor, y a pesar de que una y otra vez nos das oportunidades, parece que a veces no entendemos, Señor. Gracias por el perdón en la cruz. Gracias por decidirlo, Señor.
Gracias por darnos una relación contigo. Y en esta noche, Señor, queremos ser hombres y mujeres conforme a tu corazón, a un corazón que ama y a un corazón que perdona. Queremos ser personas que deciden perdonar, Señor. Más allá de lo que sentimos, más allá de lo que queremos. Queremos perdonar a otros porque queremos estar en paz contigo. Señor, tú sabes cuántas relaciones hay dañadas por falta de perdón. Yo te pido que en esta noche des la fuerza a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas para que puedan restaurar esas relaciones, para que dejen su propio egoísmo a un lado y puedan ir y restaurar, puedan perdonar. Yo te pido, Señor, que arranques de nuestros corazones todas esas raíces de amargura que hemos alimentado y regado, creyendo que tenemos derecho porque nos ofendieron. Ay, Señor, qué equivocados estamos, perdónanos por favor. Y ayúdanos, ten misericordia de nosotros y danos un corazón conforme a tu corazón. Y Señor, que toda la gloria y toda la honra sea tuya. Que cuando aquellos a quienes perdonamos puedan ver que lo hicimos. Que aquellos que nos ven, Señor, puedan decir, Él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios, porque su corazón es igual al de su Padre. Señor, te amamos, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque solamente tú lo mereces, dador de perdón eterno. Te amamos y te bendecimos, Señor Jesús. Amén. Sube con tu fuego todo lo que hay en mí, que no es agradable
tu obra. Y gracias por la promesa que tu palabra nos da, que tú terminarás la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.